¿Sabías que la cremación se está convirtiendo en la opción preferida para un número creciente de personas, superando el entierro tradicional? Los expertos prevén que, en los próximos 5 años, alrededor del 60% optarán por esta práctica. Pero lo que pocos discuten es, ¿la cremación está alineada con la fe cristiana? ¿Es un tabú o una opción aceptable? En este video, vamos a desentrañar esta cuestión y explorar 5 puntos esenciales que te sorprenderán. Primero, vamos a entender qué es exactamente la cremación. Luego, exploraremos lo que la Biblia dice o no dice sobre la cremación. En el tercer punto, responderemos a una de las preguntas más comunes. ¿La cremación afectará mi cuerpo resucitado y glorificado en el arrebatamiento? Después, abordaremos lo que un cristiano debe considerar al decidir entre la cremación y el entierro tradicional. Y, finalmente, analizaremos cómo la decisión de la cremación puede reflejar nuestras creencias sobre la dignidad y el respeto por el cuerpo después de la muerte. Pregunta número 1. ¿Qué es exactamente la cremación? La cremación es un proceso en el cual el calor extremo se aplica a un cuerpo en una cámara de cremación, convirtiéndolo de nuevo en sus elementos básicos. Durante este proceso, la mayor parte del cuerpo, incluidos los tejidos blandos, se vaporiza, quedando solo los huesos. Estos huesos, luego, se queman hasta convertirse en polvo seco o partículas de hueso, conocidas como cenizas. Este proceso puede compararse al ciclo natural de descomposición, pero acelerado por el calor intenso. La Biblia menciona en Génesis 3:19, «Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás». Este versículo apoya la idea de que, independientemente del método, el cuerpo humano regresa al polvo, lo que está en consonancia con el concepto de cremación. Además del aspecto bíblico, la cremación está acompañada de estudios e investigaciones que buscan comprender sus aspectos físicos, impactos ambientales y sociales. Datos de la Asociación Internacional de Cremación indican que la práctica está en crecimiento constante. En los Estados Unidos, por ejemplo, se estima que más del 60% de las personas ahora optan por la cremación, y ese número tiende a crecer en las próximas décadas debido a cambios en las preferencias sociales, restricciones económicas y consideraciones ecológicas. Desde el punto de vista ambiental, la cremación se considera frecuentemente una alternativa más sostenible en comparación con el entierro tradicional. Los entierros convencionales ocupan grandes extensiones de tierra e implican el uso de productos químicos para embalsamamiento, ataúdes de madera y lápidas, que juntos tienen un impacto ambiental significativo. En cambio, la cremación, aunque consume energía y libera emisiones de carbono, requiere menos espacio y recursos, alineándose con un creciente deseo por prácticas más ecológicas. Culturalmente, la cremación refleja un cambio en las normas y tradiciones, mientras que algunas culturas la ven como una forma de purificación y liberación. Otras buscan en la Biblia y en textos sagrados orientación sobre la práctica. Por ejemplo, en 1 Samuel 31, 12, 13, los valientes hombres de Jabes Galaad quemaron los cuerpos de Saúl y sus hijos después de rescatarlos de los filisteos, lo que puede interpretarse como una medida práctica y respetuosa ante las circunstancias. Pregunta número 2. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la cremación? Curiosamente, en las más de 200 referencias a la muerte en el Antiguo Testamento, el entierro tradicional es el método más comúnmente descrito para tratar con los cuerpos. Sin embargo, en ningún lugar la Biblia prescribe el entierro como el único método aceptable. La Biblia también menciona casos de cuerpos siendo quemados, pero sin referencias directas a la práctica de la cremación tal como la conocemos hoy. Un ejemplo notable es el caso de Saúl y sus hijos, que fueron derrotados en batalla por los filisteos. En 1 Samuel 31, 12,
13, leemos que los hombres valientes de Jabes Galaad viajaron de noche para recuperar los cuerpos de Saúl y sus hijos. Los quemaron y enterraron sus huesos debajo de un árbol en Jabes. Este acto probablemente ocurrió porque los cuerpos estaban mutilados y no era práctico transportarlos para un entierro tradicional. Esta historia demuestra que la quema de cuerpos era una práctica aceptable en ciertas circunstancias, aunque no fuera la norma. Otra referencia se encuentra en Amós 6:10, donde se describe un contexto de juicio y calamidad. Cuando un pariente de alguien, encargado de quemar los cuerpos, toma los cuerpos para sacarlos de la casa. Este pasaje sugiere que la cremación o quema de cuerpos era una práctica conocida y utilizada en situaciones específicas. Aún más interesante es la historia de Josías, que en su campaña para purificar Judá, quemó huesos humanos en altares paganos para profanarlos. Segundo Reyes 23, 16, 20. Aunque este acto no se refiere directamente a la cremación como práctica funeraria, destaca el uso del fuego en contextos religiosos y simbólicos en la Biblia. Desde el punto de vista bíblico, el manejo de huesos y restos mortales lleva profundas implicaciones espirituales. En Números 19:16 se dice: cualquiera que en campo abierto toque a alguien muerto por espada, o a alguien que murió, o a huesos humanos, o a una tumba, será impuro 7 días. Esto subraya la visión de la muerte como algo que impone una separación ritual, necesitando purificación. La ausencia de una prohibición explícita a la cremación en la Biblia deja espacio para interpretaciones y adaptaciones basadas en los principios cristianos. Con esto en mente, muchos teólogos argumentan que, siempre que la cremación se haga con respeto y dignidad, no hay conflicto con la fe cristiana. Además, la ciencia moderna ofrece nuevas perspectivas sobre la cremación, especialmente en relación con la conservación ambiental. Estudios ambientales comparativos entre entierros tradicionales y cremación destacan cómo esta última puede considerarse una alternativa más sostenible, reduciendo la huella ecológica asociada al uso de tierras para cementerios y a la descomposición de cuerpos que libera metano, un potente gas de efecto invernadero. Pregunta número 3. ¿Cómo afecta la cremación al cuerpo resucitado? Esta es una de las preguntas más frecuentes que recibo. ¿Cómo afecta la cremación a mi cuerpo resucitado y glorificado que Dios va a crear para mí en la época del arrebatamiento? Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre nuestros cuerpos glorificados. En 1 Corintios 15, 42, 44, leemos: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará con poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Este pasaje destaca que, aunque nuestros cuerpos físicos se descompongan, serán resucitados en una forma gloriosa y espiritual. Muchos se preguntan: ¿cómo reunirá Dios mi cuerpo si soy cremado? Recordemos que en Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Si Dios creó al hombre del polvo, ciertamente tiene el poder de recrear un cuerpo glorificado a partir de cenizas. La forma en que se descarten nuestros cuerpos no limita la capacidad de Dios de resucitarnos. Es importante considerar que, a lo largo de la historia, cuerpos de personas fueron destruidos de varias maneras. Algunos fueron devorados por animales, otros se perdieron en el mar, y muchos murieron en explosiones durante guerras. Dios no está limitado por estas circunstancias. En cualquier situación, Él es capaz de recrear nuestro cuerpo para la eternidad. La ciencia también nos ofrece una perspectiva interesante. Estudios sobre descomposición muestran que todos los cuerpos, independientemente del método de disposición, eventualmente se transforman en polvo. Este proceso de descomposición está influenciado por muchos factores, incluidos la temperatura, la humedad y la presencia de microorganismos. La tafonomía, la ciencia que estudia la descomposición,
explica cómo el cuerpo humano, a lo largo del tiempo, se desintegra en componentes más simples, eventualmente convirtiéndose de nuevo en parte de la tierra. Las Escrituras nos ofrecen una visión reconfortante sobre la transitoriedad de la vida física y la promesa de la vida eterna. En 1 Corintios 15:53, Pablo afirma: porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorrupción y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Este versículo refuerza la creencia cristiana de que, aunque nuestros cuerpos físicos perecen, hay una forma de existencia que trasciende la materialidad, una existencia espiritual eterna prometida a todos los creyentes. Pregunta número 4. ¿Cómo puedo decidir si la cremación es adecuada para mí? Cuando pensamos en la cremación, es importante reflexionar sobre algunas cuestiones fundamentales para determinar si esta opción es adecuada para ti o para alguien que conoces. Primero, considera el tipo de memorial que te gustaría que se realizara en tu honor. Si optas por la cremación, tus cenizas pueden colocarse en una urna que puede trasladarse de un lugar a otro. Por otro lado, ser enterrado en una tumba en un cementerio ofrece un lugar fijo donde los seres queridos pueden visitar, lo que puede proporcionar consuelo y un lugar para la reflexión y el recuerdo. Otra consideración es la ceremonia de despedida. ¿Prefieres que tus seres queridos tengan la oportunidad de despedirse de ti en un ataúd abierto, o sería suficiente una urna? La visualización de un cuerpo en un ataúd puede proporcionar un cierre emocional para muchas personas, permitiéndoles decir un último adiós. Además, piensa en la conveniencia para tus familiares. Un entierro tradicional puede requerir que todos se ajusten rápidamente para asistir al servicio, mientras que la cremación ofrece más flexibilidad en la planificación de la ceremonia memorial. Desde el punto de vista bíblico, la cremación no se menciona explícitamente como un método de disposición del cuerpo después de la muerte. Las prácticas de sepultura descritas en la Biblia generalmente implican el entierro, como se ve en figuras notables del Antiguo Testamento, como Abraham, Isaac, Jacob y José, y en el Nuevo Testamento, con el entierro de Jesucristo. En Génesis 3:19 está escrito: porque polvo eres y al polvo volverás, sugiriendo que el cuerpo humano inevitablemente vuelve al polvo, independientemente del método. Algunas denominaciones cristianas tenían restricciones a la cremación debido a la creencia en la resurrección de los muertos. La preocupación era que la cremación pudiera de alguna manera impedir la resurrección. Sin embargo, muchas denominaciones revisaron sus posiciones al reconocer que Dios es capaz de resucitar un cuerpo, independientemente de su condición física después de la muerte. La Iglesia Católica, por ejemplo, permitió oficialmente la cremación en 1963, siempre y cuando no fuera elegida por razones contrarias a la fe cristiana en la resurrección. En 1 Corintios 6, 19-20, Pablo nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y deben ser tratados con honor y respeto. Esta consideración puede influir en la elección del entierro tradicional. No obstante, siempre que la cremación se realice con respeto y no contradiga la creencia en la resurrección, puede considerarse una práctica aceptable para los cristianos. La decisión sobre la cremación o el entierro debe tomarse en base a los principios generales del cristianismo, las creencias personales y las tradiciones eclesiásticas. Jesús no mencionó explícitamente la cremación o el entierro durante su ministerio terrenal. Su enfoque estaba en la salvación, el reino de Dios, la fe, el amor y el arrepentimiento. El entierro de Jesús en una tumba, descrito en Lucas 23, 50-56 y Juan 19, 38-42, refleja las prácticas de la época, pero no sirve necesariamente como prescripción para todos los tiempos y culturas. Lo que es más coherente con la Biblia es la dignidad con la que se trata el cuerpo después de la muerte y el mantenimiento de la esperanza en la resurrección.
Si la cremación se hace con respeto y honor al fallecido, puede considerarse una opción viable para los cristianos. El enfoque debe permanecer en el significado espiritual de la muerte y la resurrección, y no necesariamente en el método de disposición del cuerpo. Además, es esencial considerar las tradiciones, enseñanzas y directrices de la denominación o comunidad de fe específica a la que perteneces, pues diferentes grupos pueden tener interpretaciones variadas sobre estas cuestiones. En resumen, la coherencia con la Biblia en relación con la cremación o el entierro no se basa en una instrucción directa de Jesús, sino en el enfoque con que se realizan estas prácticas, respetando los principios cristianos de dignidad, respeto por el cuerpo y la creencia en la resurrección. Para finalizar, lo que realmente importa no es el método de disposición, sino la esperanza en la resurrección y la creencia en la vida eterna. Dios es poderoso y capaz de resucitar nuestros cuerpos glorificados, independientemente de cómo hayan sido tratados después de la muerte. Recuerda siempre que el enfoque debe estar en la fe, el amor y la esperanza que tenemos en Cristo. Espero que esta información haya traído claridad y tranquilidad para ti. Si este video fue útil, compártelo con tus conocidos, deja tu like y comenta abajo tu opinión. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.